Bien, ¿por qué Pablo presiona una y otra vez con el mismo tema? Algunos pensarían que Pablo ya está cayendo pesado, porque es lo mismo una y otra vez. Y lo que ocurre es que no hemos caído en la cuenta de lo crucial que es este tema. El tema de la justificación por la sola fe sin obras. Después de 3 capítulos en que Pablo ha mostrado que el hombre es malo, el hombre es pecador, el hombre está destituido de la gloria de Dios y lo único que le espera es el juicio y la condenación de Dios porque es pecador y nace así, inclinado hacia el mal. Finalmente, en el capítulo 3, en el versículo 21, marca un punto de quiebre. Míralo, ahí en Romanos 3:21, el punto de quiebre es este. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Porque la ley de Dios nos condena. La ley de Dios dice, no cometerás adulterio. Dice, no mentirás. Dice, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de otros dioses y muchas otras leyes más. Cuando leemos la ley de Dios, nos damos cuenta que no la hemos cumplido, que somos desobedientes y esa ley nos condena porque dice que si no la obedecemos, entonces estamos bajo el juicio de Dios. Santiago va un poco más allá y Santiago dice, el que falla en un punto de la ley se hace culpable de toda la ley y merece la condenación. Pero Pablo en el 3:21 dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No es esa justicia que nos condena, sino la justicia que Dios nos da gratuitamente. Nos reviste de su justicia mediante la fe. No por obras, sino solamente por creer en el Señor Jesucristo. Observa en el versículo 22, porque ahí lo explica. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Para quién es la justicia de Dios? Para los injustos. Nosotros somos los impíos, los injustos, y para ellos es la justicia, pero solamente puede ser apropiada, solamente puede ser alcanzada mediante la fe en Jesucristo. Si uno cree en el Señor Jesús. La fe es el canal, es el medio, es el instrumento que Dios usa a través del cual recibimos la salvación, el perdón y la vida eterna. Otra vez, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús murió por nosotros y todo aquel que tiene fe en su sangre, es decir, en su muerte, tiene el perdón de sus pecados. La fe misma no nos salva, sino la fe en el Señor Jesucristo es la que nos salva. Pero también en el versículo 26, mira el 26, al final, ¿cómo se le llama a Dios? Se le llama en la frase final del versículo 26, Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él declara justo, Él le da su justicia a aquel que tiene fe en Jesús. Y por si no te ha quedado claro, ya Pablo lo va repitiendo 4 o 5 veces, si no te ha quedado claro, mira el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado, es declarado justo por fe sin las obras de la ley. Es decir, ningún rito que tú hagas, ninguna ceremonia
ni tu bautismo, ninguna confesión, ninguna penitencia, ningún esfuerzo, ningún logro, ninguna obra puede darte la salvación. Que no quede ninguna duda. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Para que Dios te dé la salvación, para que puedas ir al cielo, para que Dios te declare justo, tienes que renunciar a tus buenas obras, reconocer que eres pecador y poner tu fe sola, sin obras, en el Señor Jesucristo. Muy bien, ok, Pablo, ahora sí, estamos claros, pero el apóstol sigue, vuelve a la carga en el versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión, es decir, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, los gentiles. Todos pueden ser justificados por su fe en el Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí, ¿no? Cerrado. Capítulo 3 cerrado. Empecemos un nuevo tema en el capítulo 4. Pero Pablo en el capítulo 4 continúa el mismo tema y esta vez tomando el ejemplo de Abraham. Mira el versículo 3, 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura acerca de Abraham? Creyó Abraham a Dios, es decir, tuvo fe y le fue contado por justicia. Esa fe, Dios se la contó como justicia. Es decir, le dio su justicia, le dio la salvación por su fe sola. El gran patriarca Abraham, el padre de Israel, el referente de los judíos, el supremo modelo de obediencia y de fidelidad a Dios, no está en el cielo por sus obras, está en el cielo por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Él puso su fe en aquel que justifica al impío. Y a esa persona su fe le es contada por justicia, como dice el versículo 5. El que no obra, el que no trabaja, el que no se esfuerza para su salvación, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios te da, Dios te imputa a tu cuenta la justicia de Cristo. Y eso es maravilloso, es precioso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para que Dios tome la justicia de Cristo y te la dé a ti? No obrar, no trabajar, sino confiar, poner tu fe en Cristo, tu confianza absoluta en Él. El hombre, conforme al corazón de Dios, fue David. Y David está de acuerdo también, porque David fue adúltero, fue asesino, fue mentiroso. Pero mira lo que dice el versículo 6. Esto es lo que dice David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, imputa, da justicia sin obras. ¿Te das cuenta cómo Pablo repite vez tras vez tras vez? ¿Cuál es el concepto que quiere que se meta en nuestra cabeza? Que el ser humano puede ser declarado justo por Dios, el ser humano malo, el ser humano impío, el ser humano pecador puede ser declarado justo por Dios, no por sus obras, no por lo que hace, sino solo por su fe en el Señor Jesucristo. Y esa es la salvación, ese es el evangelio. Mira también el versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué no le inculpa de pecado? Porque Dios toma nuestro pecado y lo imputa a Jesucristo. De tal forma que Jesús muere en la cruz por nuestros pecados. Y toma la justicia de Cristo y la imputa a nuestra cuenta.
Es una transacción maravillosa. Toma tus pecados, los pones sobre Él. Toma su justicia, la pones sobre ti. ¿Y cómo alcanzas esa justificación? ¿Cómo te apropias de esa bendición? Como dice Pablo, de esa bienaventuranza. Por medio de la fe. Por medio de confiar en Cristo. ¿Tú crees que ya terminó Pablo de hablar de este tema? Pues todavía no. Porque Pablo quiere volver a Abraham y presentar su ejemplo y al mismo tiempo una de las consecuencias más increíbles de la justificación. Es el título de este mensaje. Una de las consecuencias más maravillosas de la justificación por la fe de Abraham es que esta bendición de la salvación es para todas las naciones. Es para todas las naciones, para cualquier ser humano. Aunque no parezca a primera vista, pero este texto que vamos a leer es un texto misionero, es un texto evangelístico. Porque saber que la felicidad, saber que la alegría verdadera está disponible para todas las naciones solamente por la fe en el Señor Jesucristo, esas son buenas noticias. Y tenemos que compartirlo con todos. Nos debe impulsar esta verdad a llevar el evangelio a todas las familias de la tierra. Y ese es mi deseo, esa es mi oración, que levantemos nuestros ojos, que levantemos nuestros brazos caídos también y que llevemos el mensaje de Cristo a donde quiera que vamos, aprovechando cada oportunidad para hablar de lo que Él ha hecho, porque la forma de salvación es la misma para cualquier persona, en cualquier nación y en cualquier época. ¿Cómo? Por medio de la fe sin obras en Jesucristo. Vamos a leer Romanos 4, del 9 al 12. Romanos 4, del 9 al 12. Dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Parece que el tema aquí es la circuncisión, ¿no? Circuncisión, 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 incircuncisión. ¿De eso está hablando el apóstol Pablo? Bueno, sí, en parte. Pero para Pablo, Abraham no es solamente un ejemplo de la justificación por la fe, sino que él es el padre de la fe. Y ese punto es central en la argumentación de Pablo. La fe de Abraham le fue contada por justicia antes de ser circuncidado. Y por eso es el padre de todos los creyentes, los que son circuncidados y los incircuncisos también. La fe sola es suficiente para pertenecer a la familia espiritual de Abraham. La fe sola es suficiente para ser parte del pueblo de Dios. No necesitas ser circuncidado. Es lo que está diciendo. Mira otra vez con detenimiento el versículo 9, porque ahí Pablo vuelve al texto de Génesis 15. En el 9 dice: es pues esta bienaventuranza, esta bendición, esta dicha, esta felicidad. ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación.
está hablando de la justificación. Es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. ¿Es solo para ellos? Porque la circuncisión es la señal del pacto de Dios con Israel. Es para los judíos solamente. Ustedes conocen el rito. A los bebés, hombres, al 8º día de nacidos, se les hacía esta pequeña cirugía en su órgano sexual que se conocía como la circuncisión. Ese es el sello, esa es la marca de un judío. Es el pacto que Dios hizo con su pueblo, con Israel. Pablo pregunta, esta salvación, esta bienaventuranza, ¿cuál bienaventuranza? El perdón de pecados, lo que ha dicho en los versículos anteriores. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Este perdón, esta vida eterna, esta salvación, esta bienaventuranza, ¿es solo para los judíos? ¿Solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Todos nosotros, los gentiles, los que no son judíos, los que no pertenecen al pueblo de Israel. Y es una pregunta válida porque para los judíos la circuncisión era la señal que los separaba de los paganos. Nosotros, para los judíos, somos paganos. En la época de Jesús se les llamaba los perros. Esos somos nosotros, que no pertenecemos al pueblo de Dios, al pueblo favorito, al pueblo especial de Dios. La circuncisión era su bastión de seguridad. Allí ponían su confianza. Esa era la marca que los constituía a ellos en el pueblo de Dios. Así que la razón por la que Pablo hace esta pregunta es muy sencilla. Cuando tú lees Génesis 15, ¿qué dice en el versículo 6? Dice que Abraham, el padre de la nación de Israel, fue justificado por su fe. Como eso dice Génesis 15, entonces la pregunta es válida. La salvación es solo para los hijos de Abraham, es solo para el linaje de Abraham, es solo para Israel o es para todos. Los judíos, por supuesto, hinchaban el pecho, proclamaban que Abraham es nuestro padre, la circuncisión es nuestra marca y es el requisito indispensable para ser parte de la familia de Dios. Es el requisito indispensable para recibir las bendiciones de Dios. Pero Pablo argumenta aquí que la clave para entender si esta bendición es solamente para los judíos o también para los gentiles es ¿qué dice Génesis? ¿Qué dice Génesis? ¿Solo podía ser un judío el varón que recibe el perdón de Dios? Ese es el sentido de la pregunta del versículo 10. Mira el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada su fe? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Qué dice Génesis? Apelemos a la cronología. En el momento que fue justificado Abraham, ¿estaba circuncidado o no? ¿En qué momento fue salvo? ¿En qué momento puso su fe en Dios? ¿Antes o después de su circuncisión? Para cualquier persona que ha leído Génesis, la respuesta es obvia. Porque Abraham fue justificado en el capítulo 15.
y fue circuncidado en el capítulo 17. Entonces, él fue justificado por su fe antes de ser circuncidado. Mira lo que Pablo mismo responde en el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham fue declarado justo cuando era incircunciso. ¿Y qué podemos concluir de eso? Que la circuncisión no es esencial para alcanzar la justicia de Dios. No necesitas ser circuncidado para ser justo, para ser declarado justo por Dios. Porque Abraham mismo no era circuncidado cuando Dios lo justificó. La otra conclusión sería, Dios justificó a Abraham por su sola fe. No por sus obras, no por su circuncisión, sino por su sola fe. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Tú no eres salvo por haber sido bautizado. Tú no eres salvo por decir tus oraciones fielmente cada día. No eres salvo por asistir a la iglesia. No eres salvo por participar de la cena del Señor. No eres salvo porque hubo un momento en tu vida en que tú hiciste una oración. No eres salvo por tener tu nombre en la membresía de la iglesia. No eres salvo por hacer buenas obras. Eres salvo porque Dios te da gratuitamente su justicia en el momento en que tú crees en el Señor Jesucristo. Eres salvo por tu fe. Jesús lo dijo varias veces a las personas que acudían a Él y que eran sanadas por Él, creyendo en Él. Les decía, tu fe te ha salvado. Somos salvos mediante la fe en el Señor Jesucristo, sin obras. Yo creo que Pablo lo repite tantas veces porque el ser humano tiene esta tendencia en su corazón a pensar que necesita hacer algo para su salvación. ¿Cuántas veces yo he testificado aquí en la oficina? Venían personas incrédulos que nos visitaban en la iglesia y yo les decía, quiero hablar contigo o te quiero visitar en tu casa. Y tenía la oportunidad de compartirles el evangelio y les decía lo que estoy diciendo en estos momentos. Y después de explicar lo mejor que yo podía, la persona me preguntaba, muy bien, pastor, ¿pero qué tengo que hacer? Pero dígame, ¿qué tengo que hacer? Seguramente hay algo que tengo que hacer. Bueno, hay que confiar. Hay que poner la fe en el Señor Jesús, arrepintiéndose de sus pecados. Pero tengo que repetir tantas veces, no es por venir a la iglesia, no es por bautizarte, no es por orar, es por confiar en Cristo Jesús. Y lo vemos en el ejemplo de Abraham. En segundo lugar, esta justificación de Abraham, siendo incircunciso, lo convierte a él en el padre de todos los creyentes, judíos y gentiles. Mira en el versículo 11, Pablo aquí se anticipa a lo que un religioso judío le podría cuestionar. Porque un judío le podía decir a Pablo, si es posible tener la salvación, si es posible tener la justicia de Dios mediante la fe, sin obras, entonces ¿para qué sirve la circuncisión? Tal vez un católico hoy día, en nuestros días, te podría decir, pero está bien, si la salvación es solamente por la fe, sin necesidad de obras, entonces ¿para qué sirve el bautismo?
¿Para qué sirve la confesión? ¿Para qué sirven los sacramentos? ¿Cuál es el propósito de la circuncisión si solamente es por fe? ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de orar? ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? Si solo es por fe, solamente creo y ya, soy salvo. Pablo responde aquí usando dos palabras. En el versículo 11 dice que Abraham recibió la circuncisión como señal. Y luego dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, ¿qué es la circuncisión? De acuerdo a Pablo, es señal y es sello. ¿Y eso qué significa? Esto no es un invento de Pablo, ya está en Génesis. Observa qué dice en Génesis 17:11. Génesis 17:11. Dice allí, estas son las palabras que Dios le dijo a Abraham. Génesis 17:11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Desde el primer momento Dios dijo, la circuncisión es una señal, significa un símbolo, un sello, algo que confirma que tú tienes fe. La fe sola es lo que nos salva. Dios ve nuestro corazón en el momento que creemos en Cristo y ve que somos sinceros y que tenemos fe en nuestro corazón. Pero la señal que confirma esa fe, en el caso del pueblo de Israel, era la circuncisión. No hay que buscar una distinción muy grande entre señal y sello, es básicamente lo mismo, es lo que da evidencia, lo que autentica, lo que confirma que Abraham ha sido justificado por su fe. Y Pablo, para que no quede ninguna duda, reafirma nuevamente cuándo fue justificado Abraham. Otra vez, versículo 11. Dice ahí que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. ¿Te das cuenta del orden? Es muy claro. Abraham creyó, fue justificado por Dios cuando estaba incircunciso. Y luego, años después, por lo menos 14 años después, Dios le dice, circuncídate como señal del pacto que hice contigo hace años. Pablo, entonces, está diciendo que ser incircunciso, ser gentil, ser extranjero, ser fuera de la ciudadanía de Israel, es decir, ser como nosotros, que no somos judíos, no es ninguna desventaja. Ser gentil, ser peruano, no es ninguna desventaja para la salvación, porque la justicia de Dios está disponible por igual para cualquier persona, de cualquier nación, en cualquier época, si es que tiene fe en Cristo Jesús. La circuncisión no te da la entrada en el cielo, sino la fe. El bautismo no te da la entrada a la familia de Dios, al pueblo de Dios, sino la fe en Cristo. Abraham, entonces, recibió la justicia de Dios por medio de su fe, siendo incircunciso, y esos hechos ocurrieron con un doble propósito. Con un doble propósito. Mira otra vez versículo 11, la palabra para. Ahí está el propósito.
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Y es significativo que Pablo menciona primero a los incircuncisos. Pablo menciona primero a los gentiles, a los paganos, antes que los judíos. Como Abraham fue declarado justo antes de su circuncisión, siendo incircunciso, debe ser reconocido como el padre de todos aquellos creyentes incircuncisos. También. Pablo aquí, de seguro, está pensando en la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. ¿Recuerdas? Le dijo, sal de tu tierra a una tierra que te mostraré. Y le prometió varias cosas. Le dijo, serás una gran nación, vas a tener una gran descendencia y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo creo que Pablo está aquí pensando en eso. ¿Cómo van a ser benditas todas las familias de la tierra? Por medio de la fe en Cristo, así como Abraham. Y no es porque eso se me ha ocurrido a mí, sino que es lo que Pablo dice en Gálatas. Gálatas 3, versículo 8. Gálatas 3, 8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice Pablo que Dios estaba previendo cómo serían bendecidas todos los pueblos y todas las tribus y todas las naciones en el futuro. ¿Cómo? ¿Cómo serían bendecidas? Por medio de la justificación por su fe, así como Abraham. Entonces, gentes, pueblos de todas las naciones pueden recibir el perdón de sus pecados y pueden recibir la vida eterna por medio de su fe sola en el Señor Jesús. Por eso Pablo constantemente discutía y se peleaba con los judaizantes. Porque los judaizantes eran falsos maestros que decían, si tú quieres ser cristiano, sí, tienes que tener fe en Cristo, pero también tienes que circuncidarte. También tienes que cumplir la ley. Hoy día hay muchos que dicen lo mismo. ¿Quieres ser cristiano? Sí, confía en Cristo, pero también cumple los sacramentos. También bautízate. También tienes que obedecer toda esta lista de cosas. También tienes que evitar todas estas prohibiciones. Eso no es el evangelio, eso es otro evangelio. Porque el evangelio se basa en la fe sola en Cristo, sin obras de la ley. Pero Abraham no solamente es el padre de todos los creyentes gentiles, es decir, de todos nosotros, sino que también Abraham es padre de todos los creyentes judíos. Mira el versículo 12. Y padre de la circuncisión. Y varios israelitas, varios judíos en este momento decían, amén, Pablo. Eso debiste decir en primer lugar, porque Abraham es padre de Israel en primer lugar. Pero Pablo inmediatamente es muy cuidadoso en calificar a quiénes se está refiriendo. Porque cuando él dice que Abraham es padre de la circuncisión, no está diciendo que Abraham es padre de todos los judíos, sin excepción, sino de qué judíos es padre Abraham. De los judíos creyentes. Mira el versículo 12. Padre de la circuncisión. Para los que no solamente son de la circuncisión, es decir, no solamente los que son judíos físicamente, sino aquellos que también
siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pablo no está hablando de todos los judíos, sino de aquellos que son judíos de nacimiento, son israelitas, que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, cuando Abraham creyó, Dios le hizo la promesa de una gran descendencia. Mira las estrellas del cielo, así vas a tener tus hijos. Y dice que él creyó y le fue contado por justicia. Eso lo hizo antes de ser circuncidado. Por eso es padre de los judíos, pero no de todos los judíos, sino de los judíos creyentes solamente. En resumen, lo que Pablo está enseñando en estos versículos es que Abraham es padre ¿de quién? Abraham es padre de todos los verdaderos creyentes, sean gentiles o sean judíos. La circuncisión fue una señal solo para Israel, pero no tiene ningún poder para salvarte. En realidad, no importa a qué nación pertenezcas, no importa a qué grupo étnico pertenezcas, cualquiera puede ser parte del pueblo de Dios. Cualquiera puede entrar en la familia de Dios. Cualquiera puede ser hijo de Abraham, con tal que tenga, ¿qué? Con tal que tenga fe en el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas que Jesús les dijo a los religiosos de su época, o Juan el Bautista, no pongan su confianza en que ustedes son hijos de Abraham? Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No es tan importante. En realidad, para la salvación no es nada importante ser judío. Para la salvación, lo que vale es tener fe en el Señor Jesucristo. Y si tienes fe, entonces te conviertes en heredero de Abraham. Heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Te conviertes en hijo de Abraham, porque Él es el padre de todos los que tienen fe en Cristo. Es una doctrina misionera, una doctrina evangelística de primer orden. John Piper dice así: la justificación por la fe debería estar en el corazón de toda nuestra predicación misionera. ¿Qué es lo que deben predicar nuestros misioneros? Aquellos que enviamos a otras naciones. Por favor, que no prediquen obras, porque estarían predicando otro evangelio. Que prediquen que la salvación es solo por la fe en Cristo. La justificación por la fe. Sin embargo, nosotros aquí mismo, muchas veces, en nuestras casas, en las calles o en nuestras conversaciones con nuestros hermanos en la iglesia, perdemos el tiempo hablando de otros asuntos, debatiendo acerca de tradiciones, de doctrinas secundarias o haciendo eventos y obras de caridad sin proclamar el mensaje transformador de la fe en la cruz de Cristo. No podemos hacer solo un lonche de damas. No podemos hacer solo una actividad de jóvenes. Tiene que haber la comunicación del mensaje de la salvación por la sola fe en Cristo. Porque si no, hemos perdido el tiempo. Si no, hemos hecho lo mismo que está haciendo el mundo. Podemos hacer obras de caridad, podemos hacer una campaña médica, podemos regalar juguetes en Navidad. Sí podemos. Pero si lo hacemos sin predicar el mensaje de Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo lo mismo que hace cualquier otra persona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción cristiana? ¿Cuánto deseamos encontrar
la felicidad verdadera. No hay una felicidad verdadera, no hay una felicidad más grande sin el Evangelio de Cristo. La alegría de tener el perdón de todos nuestros pecados. La alegría de estar en el día del juicio final en pie delante de Dios, sin temor, sin tener vergüenza, justificado delante de Él. No hay una alegría más grande. Y Pablo pregunta, ¿para quién es esta bienaventuranza? ¿Para quién es esta felicidad? ¿Solo para los de la circuncisión? No, es para todos. Todos aquellos que tienen fe en Cristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él recibió el castigo de Dios que tú merecías. Él se sacrificó por ti, siendo tu sustituto, para que no vayas al infierno. Y Él resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás. Y si tú te rindes a Él, si tú confías en Él, te arrepientes de todos tus pecados y pones tu confianza solo en Él, renunciando a tus buenas obras, diciendo, sí, yo toda mi vida lo intenté, pero en realidad nunca logré nada, porque no es por obras. Y si tú renuncias a esas obras y te humillas delante de Dios, confiando en el Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, eres salvo. Tienes vida eterna, tienes el perdón de tus pecados. Y esto es para todos. El que quiera, dice la Biblia, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, venga a Cristo y sea salvo. Confíe en Él. Jesús también dijo, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Así que corre a Cristo, cree en Él, entrega tu vida por completo a su dirección, que Él sea tu Señor y tu Salvador. Esa fe sola en Él es la que te salva. Deja de esforzarte, deja de confiar en una religión, deja de confiar en un bautismo, deja de confiar en un sacramento, deja de confiar en alguna oración que hiciste. Deja de confiar en que hubo un momento en que levantaste tu mano y pasaste al frente. Deja de confiar en esas cosas. Confía en Cristo y Él te puede salvar y quiere hacerlo. Vamos a orar para terminar. Todos con los ojos cerrados y meditando en esta palabra. Especialmente en lo que dice al final, que Abraham es padre de los creyentes, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Él es el modelo, Él es el patrón, Él es el ejemplo. Él es el padre de la fe. Y es el padre de la fe y lo modela con su ejemplo para que todos nosotros, cualquier persona en cualquier lugar, pueda también ser justificado por su sola fe. Yo te pido, Señor, que aquí en esta congregación tú obres salvación. Señor, que crean en ti, en lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Gracias por Él, porque murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Que esa seguridad sea de todos, Padre, los que estamos aquí. Seguramente, Señor, algunos están luchando con sus
pecados y con las pruebas de sus vidas. Señor, disipa las dudas, que tu Espíritu Santo obre en los corazones, que Él convenza de pecado, que Él produzca arrepentimiento, que Él produzca fe. Y Señor, que los incrédulos crean en ti. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu salvación preciosa, por la sola fe en solo Cristo, para tu gloria. Te lo pedimos esto en su nombre. Amén.